Proclamación del Santo Evangelio. En aquel tiempo, cuando Jesús estaba a la mesa con sus discípulos, se conmovió profundamente y declaró: Yo les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos se miraron perplejos unos a otros porque no sabían de quién hablaba. Uno de ellos, al que Jesús tanto amaba, se hallaba reclinado a su derecha. Simón Pedro le hizo una seña y le preguntó: ¿de quién lo dice? Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó: Señor, ¿quién es? Le contestó Jesús: aquel a quien yo le dé un trozo de pan que voy a mojar. Mojó el pan y se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote, y tras el bocado entró en él Satanás. Jesús le dijo entonces a Judas: lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Algunos supusieron que, como Judas tenía a cargo la bolsa, Jesús le había encomendado comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el bocado, salió inmediatamente. Era de noche. Una vez que Judas se fue, Jesús dijo: Ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre, y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo y pronto lo glorificará. Hijitos, todavía estaré un poco con ustedes. Me buscarán, pero como les dije a los judíos, así se lo digo a ustedes ahora: a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Simón Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, me seguirás más tarde. Pedro replicó: Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti. Jesús le contestó: ¿con qué darás tu vida por mí? Yo te aseguro que no cantará el gallo antes de que me hayas negado 3 veces. Palabra del Señor. Hay algo muy simpático en ese corazón de Judas o corazón traidor. El mal, la ambición de dinero se disfraza de bien. Es que el dinerito es para los pobres. Y en todo lo que vemos ataques hoy a la iglesia, el mal, destruir la iglesia de Cristo, dañar la credibilidad y confundir la credibilidad del pueblo de Dios en la iglesia, está disfrazado de bien. Buscamos la verdad, buscamos resarcir las víctimas, buscamos ayudarlos. Corazón de Judas. Hoy lo veremos en una segunda actitud o en un segundo elemento dentro de esa primera actitud, hablando de este personaje siniestro. Y que ahora en Discovery lo van a mostrar también el Jueves Santo, creo, donde van a decir que él no era el traidor, que él era esta buena persona. Todo es de alguna manera reescribiendo la historia para robarle la fe a ustedes, pueblo de Dios. Dirá Judas en el Evangelio de hoy, cuando dice: uno de ustedes me va a entregar, se ve que él se frunció. Y dice: el que moje el agua en la fuente de vino y se lo entregue, ese es prontico salió maluco. Él dice: me van a pillar, no me van a dejar realizar mi labor. Dice un refrán de la sabiduría popular: el pecado es cobarde, el pecado es cobarde. Y uno ve que en el grupo de los 12 fue el único que salió y el Señor le dijo: lo que has de hacer, hazlo pronto. Un evangelio misterioso, pero los otros ¿cómo no lo detuvieron? Sí escuchó Juan: el que le entregue el pan mojado en la fuente de vino, ese es el que me va a entregar. Se lo entrega y no sé qué pasa entre ellos. Uno descubre, y este hombre pronto salió. Cuando uno tiene su pecado, su malicia, uno huye de la fuente del bien.
Uno genera el incendio, hace el daño, pero sale corriendo. Miramos una primera actitud de un personaje, Judas. Miremos una segunda actitud, la de los discípulos. Cuando uno piensa en el grupo de los apóstoles, Pedro lo negó, pero Pedro lo quería a Jesús. Él fue miedoso, fue cobarde. Santiago y Juan peleaban por primeros lugares en el reino cuando Jesús fuera rey, pero eran buenas personas. Felipe, Andrés, Bartolomeo, Tadeo, todos en el fondo querían a Jesús. Pero hay algo, el bien es ingenuo. Jesús tuvo una gran sabiduría cuando afirmó: los hijos de este mundo ciertamente son más astutos que los hijos de la luz. ¿Recuerdan el texto? Los hijos de este mundo ciertamente son más astutos que los hijos de la luz. En el fondo, uno descubre un evangelio de estos, como los apóstoles pecan de ingenuos, de sanos, de no descubrir el mal, pero como a ciencia, paciencia y conciencia Jesús les dice: el que coge este pedazo de pan y lo moje en la fuente del vino, ese es el que va a entregar el traidor. Y dice que todos quedaron confundidos, que no sabía qué había pasado, que se imaginaron que cuando le dijo Jesús a Judas, que eso lo oyeron todo, lo que has de hacer hazlo pronto, dijeron: o va a comprar cosas para la fiesta de Pascua al otro día, o simplemente va a comprar alguna cosa, mercadito para los pobres. Uno en la vida dice, a veces digo a las mamás, por boba, yo veía ese marido mío que se iba para la pieza de la niña y yo no me imaginaba nada, por boba, por ingenua. Otros te dicen, pero yo veía ese socio que ese negocio no daba, por ingenuo, por bobo. Yo veía que esa plata no rendía y me envolvía con la lengua y me hablaba y me decía, y yo no caía en cuenta y todo el tiempo me estaba robando. Los hijos de la luz son ingenuos. Uno ve la verdad que ha sostenido la iglesia durante 20 siglos y llega a cualquiera de estos periódicos con sevicia, con maldad, con una ideología de destruir la iglesia, o estos documentales de televisión prevalidos del reconocimiento que les da tener un medio de comunicación como la televisión, y uno ve que la gente se sacude en su fe, se confunde, duda. En el fondo somos ingenuos, en el fondo creímos en un momento determinado, y cuando varias gente me ha preguntado en los últimos días, padre, uno está confundido, ¿será que el Papa? Y le dije, mira al Papa, míralo por sus obras, por sus frutos los conoceréis, dice la máxima bíblica. Mira una vida intachable, mira todos sus pronunciamientos en favor de la paz. Mira un hombre que ha buscado puentes con la iglesia anglicana, con el mundo islámico. Mira cómo él promueve que haya más justicia social. Mira la bondad y la mansedumbre de sus palabras. Lee los actos en lo que él habla, en lo que él dice, en lo que él se manifiesta. ¿Cómo? Porque llega un periodista con perversión y lo difama. Tu fe se quebranta tan fácilmente. Somos ingenuos. La realidad es que uno a veces no tiene una clara convicción de lo que es bueno, y a veces tenemos una dificultad para identificar dónde viene el mal y dónde viene el bien. El mal siempre se camufla, el mal siempre se mimetiza como el camaleón, y el mal siempre se disfraza de bien. Es que esta plática hubiera sido para los pobres. Sí, hasta razón tiene, pero el cronista evangélico dice, no le importaban los pobres. El evangelio de ayer lo hizo porque era un ladrón, y le dolió que esos 300 denarios por los que se pudo haber vendido el perfume de nardo, la plata él no lo hubiera manejado. Somos ingenuos. Pero habría una tercera actitud y última, ya no la de Judas, ya no la de los comensales o los discípulos a la mesa con Jesús. Miremos la actitud de Jesús, más extraña, más fascinante si se quiere. Yo me hago una pregunta a mí mismo: ¿cómo Jesús, que a ciencia, paciencia y conciencia tiene claridad de lo que va a ser Judas, cómo no lo detuvo? ¿Cómo no lo denunció públicamente? ¿Cómo él le dice a ellos cuando sale Judas, me queda poco tiempo de estar con ustedes, es la hora de las tinieblas, el Hijo del Hombre va a ser glorificado, levantado en la cruz?
Cuando uno ve esa actitud de Jesús, uno dice, Jesús es que era masoquista, Jesús es que no le dolía, Jesús es que no alcanzó a prever. No era como uno cuando ve una novela que le dice, mi hijo, avíspese, que lo van a traicionar, se la van a aplicar toda, se va a reunir con esos lobos de los fariseos y el Sanedrín judío y se lo van a tragar completo. Avíspese, mi hijo, corra. ¿Por qué no lo hizo Jesús? La respuesta es una sola. En el plan providente, misterioso y sabio de Dios, había desde siempre este proyecto para Jesús. Cristo Jesús no podía darnos vida a nosotros sin Él entregar la vida en una cruz. Cristo Jesús no podía darnos vida a nosotros sin Él entregar la vida en una cruz. Agregaría yo, como toda esa conciencia de dolor, y en lo único que tiene son palabras de misericordia para los suyos, de comprensión, de decirles, avíspense que vienen momentos difíciles, y al mismo tiempo decirles, esto que va a ser escándalo para ustedes, va a ser tiempo de salvación. Escándalo ahora, va a ser tiempo de salvación hacia el futuro. Todo se va dando. Todas las variables, la hora, el lugar, los personajes, todo va a coincidir para esa noche del jueves, la aprehensión de Jesús y las horas aciagas del drama humano divino, del hombre Dios que se entrega, que da la vida para darnos vida. Yo le pido a mi Dios que si esta fuera la última Semana Santa y Pascua mía, y me siento pues alentadito, pero uno no sabe, un accidente, cualquier cosa, uno pedirle a mi Dios algo. Y yo creo que para todos, que la vida no la tenemos comprada, pedirle a mi Dios que vivamos esta Pascua, este pasar de Dios por nuestra vida, que lo vivamos con una conversión muy grande de nuestro corazón, de darnos cuenta que todas las veleidades del mundo y las vanidades pasan. Judas, después de que se ajusta por las 30 monedas y ve que entregan a Jesús y lo van a crucificar, él pensó que simplemente lo iban a encerrar y se da cuenta que lo van a matar. Él se angustió, se desesperó y se ahorcó. ¿Es así o no? Y se ahorcó. Pedro dice que ante la negación 3 veces frente a las sirvientas galileas, sí, ese es un Galileo, lo conocemos, tal cosa, a las sirvientas de Jerusalén, le dicen es un Galileo, dice que lo negó y dice que Pedro lloró amargamente, dirá el relato de la pasión, lloró su cobardía, lloró ser tan bravucón, tan baboso de palabras, tan verboso y tan poco consistente con su propia vida. Pero en Pedro hubo algo, Pedro se arrepintió. Voy a agregar algo, Pedro confió en la misericordia divina. Judas no se confió a la misericordia de Cristo, él creyó que él ya no merecía perdón. Dice que se desesperó, perdió la esperanza, perdió la esperanza, se desesperó y se ahorcó. Y dice que Pedro lloró amargamente, pero luego en la resurrección, él no se desesperó en la resurrección, frente a la triple negación, vendrá la triple afirmación, me amas más que estos, y por tercera vez le dirá, Señor, no me preguntes más que me duele, tú lo sabes todo, tú me conoces por dentro, tú sabes que te quiero. Cuando nosotros nos equivoquemos, y lo hemos hecho, cuando nosotros neguemos a Jesús, y lo hemos hecho, cuando nosotros traicionemos a Jesús como Judas, y lo hemos hecho, hay 2 actitudes diametralmente opuestas. Judas desconfió de la misericordia divina, desesperó y él mismo se mató. Pedro confió y aunque lloró amargamente, confió en la misericordia divina y fue tan reivindicado, tan resarcido, que el mismo Cristo glorificado lo constituyó en ¿qué? La piedra de la iglesia, el primer papa, el capitán de la nave de la iglesia, la nave de Pedro. Mis hijos, eso nos da como alegría. Nosotros desconfiar
lo hemos negado, desesperarnos, no. Confiemos en Él y que seamos piedritas en la iglesia. Mucha gente les va a tocar, acuérdense de mí. Vamos a la próxima. Ay, ya quien creen los curas. Vea lo que aparece en televisión, les va a tocar. Vea, si eso lo dicen del Santo Padre, entonces qué esperanzas. Y los protestantes harán comilla de todo eso. Acuérdense que vendrán muchos, dice el texto bíblico, que los engañarán, pero solo los que perseveren en su fe hasta el final se salvarán. Esta es una hora de prueba para la iglesia, y yo descubro algo. Todo este dolor y este escarnio público al que está sometido ahora la iglesia y nosotros los sacerdotes y el Santo Padre, yo digo, tiene que servir para purificar la iglesia, porque en la iglesia hay que reconocerlo, hay pecado, y se necesita que eso se ventile y salga a la luz pública, pero que la iglesia o que el pueblo de Dios no se deje confundir el pecado del 0.06% de clérigos. 0.06% de clérigos no puede afectar la credibilidad del 99.94% de los sacerdotes. Siempre les he dicho, un sacerdote es como un avión, solo en noticia cuando se accidenta, cuando se cae. 10.000 horas de vuelo, ese avión no cuenta. Se accidentó ese avión, es noticia de primera página. Oremos por la iglesia, no temamos por ella, esta es obra de Cristo. Y en medio de mares embravecidos, de olas tempestuosas, de tormentas que parecen imposibles de sortear, esta nave la lleva el mismo Cristo, de la cual el Papa es su vicario, su delegado aquí en el mundo, en la tierra. Yo estoy cierto que detrás de este dolor la fe de algunos tibios se perderá, pero la fe de los que son consistentes se fortalecerá. Que esta iglesia, que va a tener una Semana Santa muy especial en el mundo entero, sea un periodo de reflexión para los clérigos, nosotros los consagrados, para que busquemos más santidad de vida, más rectitud en el obrar, que prediquemos primero con nuestro ejemplo y luego con nuestras palabras, pero también una prueba a la fe de ustedes. Es mi iglesia, la que han atacado durante 2000 años y la que ha pervivido. No hay ninguna institución humana, ninguna, que haya vivido 2000 años, 20 siglos y permanezca. No es obra de los hombres, es obra del mismo Jesucristo. Amén. Lo miré a lo lejos y hacia dónde estaba yo, caminando a paso lento, cierto hombre se acercó, me miró a los ojos y me dijo: sígueme, hoy te haré pescador de hombres. En tu nombre yo la red desecharé. En este mundo ya sin fe, y en tu barca cuantos quieran navegar, la salvación encontrarán, y en tinieblas no vivirán. Yo dejé mi barca y sin pensarlo te seguí a esta aventura desconocida.
la salvación encontrarán, y en tinieblas no vivirán. Yo las redes echaré. Para identificar dónde viene el mal y dónde viene el bien. El mal siempre se camufla, el mal siempre se mimetiza como el camaleón y el mal siempre se disfraza de bien. Es que esta plática hubiera sido para los pobres, sí, hasta razón tiene, pero el cronista evangélico dice, no le importaban los pobres. El evangelio de ayer lo hizo porque era un ladrón, y le dolió que esos 300 denarios por los que se pudo haber vendido el perfume de nardo, la plata él no lo hubiera manejado. Somos ingenuos. Pero habría una tercera actitud y última, ya no la de Judas, ya no la de los comensales o los discípulos a la mesa con Jesús. Miremos la actitud de Jesús, más extraña, más fascinante si se quiere. Yo me hago una pregunta a mí mismo: ¿cómo Jesús, que a ciencia, paciencia y conciencia tiene claridad de lo que va a ser Judas, cómo no lo detuvo? ¿Cómo no lo denunció públicamente? ¿Cómo él le dice a ellos cuando sale Judas, me queda poco tiempo de estar con ustedes, es la hora de las tinieblas, el Hijo del Hombre va a ser glorificado, levantado en la cruz? Cuando uno ve esa actitud de Jesús, uno dice, Jesús es que era masoquista, Jesús es que no le dolía, Jesús es que no alcanzó a prever. No era como uno cuando ve una novela que le dice, mi hijo, avíspese, que lo van a traicionar, se la van a aplicar toda, se va a reunir con esos lobos de los fariseos y el Sanedrín judío y se lo van a tragar completo. Avíspese, mi hijo, corra. ¿Por qué no lo hizo Jesús? La respuesta es una sola: en el plan providente, misterioso y sabio de Dios, había desde siempre este proyecto para Jesús. Cristo Jesús no podía darnos vida a nosotros sin Él entregar la vida en una cruz. Cristo Jesús no podía darnos vida a nosotros sin Él entregar la vida en una cruz. Agregaría yo, como toda esa conciencia de dolor, y en lo único que tiene son palabras de misericordia para los suyos, de comprensión, de decirles, avíspense que vienen momentos difíciles, y al mismo tiempo decirles, esto que va a ser escándalo para ustedes, va a ser tiempo de salvación. Escándalo ahora, va a ser tiempo de salvación hacia el futuro. Todos. Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti. Jesús le contestó, ¿con qué darás tu vida por mí? Yo te aseguro que no cantará el gallo antes de que me hayas negado 3 veces. Palabra del Señor. Hay algo muy simpático en ese corazón de Judas o corazón traidor. El mal, la ambición de dinero se disfraza de bien. Es que el dinerito es para los pobres. Y en todo lo que vemos ataques hoy a la iglesia, el mal, destruir la iglesia de Cristo, dañar la credibilidad y confundir la credibilidad del pueblo de Dios en la iglesia, está disfrazado de bien. Buscamos la verdad, buscamos resarcir las víctimas, buscamos ayudarlos. Corazón de Judas. Hoy lo veremos en una segunda actitud, o en un segundo elemento dentro de esa primera actitud, hablando de este personaje siniestro, y que ahora en Discovery lo van a mostrar también el Jueves Santo, creo, donde van a decir que él no era el traidor, que él era esta buena persona. Todo es de alguna manera reescribiendo la historia para robarle la fe a ustedes, pueblo de Dios. Dirá Judas en el Evangelio de hoy, cuando dice, uno de ustedes me va a entregar, se ve que él se frunció.
Y dice: el que moje el agua en la fuente de vino y se lo entregue, ese es prontico salió maluco. Él dice: me van a pillar, no me van a dejar realizar mi labor. Dice un refrán de la sabiduría popular: el pecado es cobarde, el pecado es cobarde. Y uno ve que en el grupo de los 12 fue el único que salió y el Señor le dijo: lo que has de hacer, hazlo pronto. Un evangelio misterioso, pero los otros ¿cómo no lo detuvieron? Sí escuchó Juan: el que le entregue el pan mojado en la fuente de vino, ese es el que me va a entregar. Se lo entrega y no sé qué pasa entre ellos. Uno descubre, y este hombre pronto salió. Cuando uno tiene su pecado, su malicia, uno huye de la fuente del bien. Uno genera el incendio, hace el daño, pero sale corriendo. Miramos una primera actitud de un personaje, Judas. Miremos una segunda actitud, la de los discípulos. Cuando uno piensa en el grupo de los apóstoles, Pedro lo negó, pero Pedro lo quería a Jesús. Él fue miedoso, fue cobarde. Santiago y Juan peleaban por primeros lugares en el reino cuando Jesús fuera rey, pero eran buenas personas. Felipe, Andrés, Bartolomeo, Tadeo, todo se va dando. Todas las variables, la hora, el lugar, los personajes, todo va a coincidir para esa noche del jueves, la aprehensión de Jesús y las horas aciagas del drama humano divino, del hombre Dios que se entrega, que da la vida para darnos vida. Yo le pido a mi Dios que si esta fuera la última Semana Santa y Pascua mía, y me siento pues alentadito, pero uno no sabe, un accidente, cualquier cosa, uno pedirle a mi Dios algo. Y yo creo que para todos, que la vida no la tenemos comprada, pedirle a mi Dios que vivamos esta Pascua, este pasar de Dios por nuestra vida, que lo vivamos con una conversión muy grande de nuestro corazón, de darnos cuenta que todas las veleidades del mundo y las vanidades pasan. Judas, después de que se ajusta por las 30 monedas y ve que entregan a Jesús y lo van a crucificar, él pensó que simplemente lo iban a encerrar y se da cuenta que lo van a matar. Él se angustió, se desesperó y se ahorcó. ¿Es así o no? Y se ahorcó. Pedro dice que ante la negación 3 veces frente a las sirvientas galileas: sí, ese es un Galileo, vea, lo conocemos, tal cosa. A las sirvientas de Jerusalén le dicen: es un Galileo. Dice que lo negó y dice que Pedro lloró amargamente, dirá el relato de la pasión. Lloró su cobardía, lloró ser tan bravucón, tan baboso de palabras, tan verboso y tan poco consistente con su propia vida. Pero en Pedro hubo algo: Pedro se arrepintió. Voy a agregar algo: Pedro confió en la misericordia divina. Judas no se confió a la misericordia de Cristo. Él creyó que él ya no merecía perdón. Dice que se desesperó, perdió la esperanza, perdió la esperanza, se desesperó y se ahorcó. Y dice que Pedro lloró amargamente, pero luego en la resurrección, él no se desesperó. En la resurrección, frente a la triple negación, vendrá la triple afirmación: me amas más que estos. Y por tercera vez le dirá: Señor, no me preguntes más, que me duele. Tú lo sabes todo. Tú me conoces por dentro. Tú sabes que te quiero. Cuando nosotros nos equivoquemos, y lo hemos hecho, cuando nosotros neguemos a Jesús, y lo hemos hecho, cuando nosotros traicionemos a Jesús como Judas, Proclamación del Santo Evangelio. En aquel tiempo, cuando Jesús estaba a la mesa con sus discípulos, se conmovió profundamente y declaró: yo les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos se miraron perplejos unos a otros, porque no sabían de quién hablaba. Uno de ellos, al que Jesús tanto amaba, se hallaba reclinado a su derecha.
Simón Pedro le hizo una seña y le preguntó: ¿de quién lo dice? Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó: Señor, ¿quién es? Le contestó Jesús: aquel a quien yo le dé un trozo de pan que voy a mojar. Mojó el pan y se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote, y tras el bocado entró en él Satanás. Jesús le dijo entonces a Judas: lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Algunos supusieron que, como Judas tenía a cargo la bolsa, Jesús le había encomendado comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el bocado, salió inmediatamente. Era de noche. Una vez que Judas se fue, Jesús dijo: ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre, y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo, y pronto lo glorificará. Hijitos, todavía estaré un poco con ustedes. Me buscarán, pero como les dije a los judíos, así se lo digo a ustedes ahora: a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Simón Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, me seguirás más tarde. Pedro replicó: todos en el fondo querían a Jesús, pero hay algo: el bien es ingenuo. Jesús tuvo una gran sabiduría cuando afirmó: los hijos de este mundo ciertamente son más astutos que los hijos de la luz. ¿Recuerdan el texto? Los hijos de este mundo ciertamente son más astutos que los hijos de la luz. En el fondo, uno descubre en un evangelio de estos cómo los apóstoles pecan de ingenuos, de sanos, de no descubrir el mal, pero cómo a ciencia, paciencia y conciencia Jesús les dice: el que coge este pedazo de pan y lo moje en la fuente del vino, ese es el que va a entregar el traidor. Y dice que todos quedaron confundidos, que no sabía qué había pasado, que se imaginaron que cuando le dijo Jesús a Judas, que eso lo oyeron todo, lo que has de hacer hazlo pronto, dijeron: o va a comprar cosas para la fiesta de Pascua al otro día, o simplemente va a comprar alguna cosa, mercadito para los pobres. Uno en la vida dice, a veces digo a las mamás, por boba, yo veía ese marido mío que se iba para la pieza de la niña y yo no me imaginaba nada, por boba, por ingenua. Otros te dicen, pero yo veía ese socio que ese negocio no daba, por ingenuo, por bobo. Yo veía que esa plata no rendía y me envolvía con la lengua y me hablaba y me decía, y yo no caía en cuenta y todo el tiempo me estaba robando. Los hijos de la luz son ingenuos. Uno ve la verdad que ha sostenido la iglesia durante 20 siglos y llega a cualquiera de estos periódicos con sevicia, con maldad, con una ideología de destruir la iglesia, o estos documentales de televisión prevalidos del reconocimiento que les da tener un medio de comunicación como la televisión, y uno ve que la gente se sacude en su fe, se confunde, duda. En el fondo somos ingenuos, en el fondo creímos en un momento determinado, y cuando varias gente me ha preguntado en los últimos días, padre, uno está confundido, ¿será que el Papa? Y le dije, mira al Papa, míralo por sus obras, por sus frutos los conoceréis, dice la máxima bíblica. Mira una vida intachable, mira todos sus pronunciamientos en favor de la paz. Mira un hombre que ha buscado puentes con la iglesia anglicana, con el mundo islámico. Mira cómo él promueve que haya más justicia social. Mira la bondad y la mansedumbre de sus palabras. Lee los actos en lo que él habla, en lo que él dice, en lo que él se manifiesta. ¿Cómo? Porque llega un periodista con perversión y lo difama. Tu fe se quebranta tan fácilmente. Somos ingenuos. La realidad es que uno a veces no tiene una clara convicción de lo que es bueno y a veces tenemos una dificultad